Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a dar comienzo con una nueva actividad organizada por la Comisión de Peritos del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Santa Fe, Distrito 2. En esta ocasión vamos a compartir un conversatorio sobre gestión de cobro de honorarios por tareas profesionales. Es una actividad que año a año la vamos repitiendo porque bueno, es de mucho interés, genera muchas inquietudes, dudas, sobre todo en los profesionales que se inician en la actividad pericial. Va a estar a cargo de dos asesores del colegio, de los abogados Mariano Ramos y Bruno Guastela. Ambos son asesores legales de nuestro colegio, así que bueno, les agradecemos por esta participación que hacen todos los años en torno a esta temática. Y bueno, para aprovechar bien el tiempo, Mariano, ya te doy el pase para que inicies con este conversatorio. Veo que ya hay preguntas en el chat, así que bien. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por acompañarnos. Para mí es un gusto poder colaborar, por lo menos de este lado, con el colegio y con todos los profesionales matriculados en el mismo. Un poco para comenzar la charla, con Bruno decidimos darle una especie de orden, empezando primero por lo que serían los honorarios profesionales, tanto en materia privada como cuando actúan de oficio. La idea va a ser dividir esta charla en esos dos puntos, empezar hablando, yo entiendo que uno va a hacer una pequeña introducción también, y después ir siguiendo unas ciertas líneas de puntos, pero sin perjuicio de que vamos a ir escuchando preguntas. Lo que sí les solicito es que tratemos de que esas preguntas o esas consultas se agrupen o que sean al final de cada uno de los dos puntos para que no interrumpamos y podamos continuar con la exposición del día de hoy. Bien, perfecto, Mariano, se entendió correctamente. Bueno, estamos. Hola Creo que... Bruno, bienvenido. Hola, Mariela. Bueno, como bien le dijo acá el doctor Ramos, la idea nuestra era dividir la charla en dos grandes ejes: honorario, digamos, particulares, privado, y honorario bajo actuaciones de oficio. Vamos a arrancar con por ahí, no sé si lo más sencillo, sí, para nosotros jurídicamente lo más sencillo, que es cuando ustedes actúan desde el punto de vista exclusivamente privado. Entiendo yo que la gran mayoría ejerce en el fuero civil o ha tenido temas en el fuero civil, y alguna pequeña minoría, porque veo caras, en el fuero penal. Eh, Deberían ser similares las consideraciones que ustedes tienen que tener cuando van a ser contratados para uno u otro fuero. Concretamente tienen el beneficio de que ustedes los llaman, es decir, los vienen a buscar. Entonces ustedes tienen una charla previa con el cliente y tienen la posibilidad de saber qué tareas tienen que realizar. Esto va a ser importante porque de acuerdo a las tareas que vayan a realizar, la estimación de los honorarios que ustedes van a hacer respecto de esa cuestión pericial. Nosotros ya hemos tenido esta charla con anterioridad y con Mariano siempre recomendamos exactamente lo mismo, que es, miren, hay que dejar las cosas por escrito. Eso siempre ayuda a evitar problemas interpretativos posteriores de algunas cuestiones básicas. En líneas generales, a ver, también lo hemos dicho en charlas anteriores y sostenemos nuestra postura de que eh, por ahí la idea del modelo es una reducción de la realidad. Entonces no queremos caer en el modelo, pero sí charlar con ustedes los temas que tienen que tener en consideración para, para poder volcar en un documento que yo sé que puede parecer complejo, pero en rigor de verdad no lo es. Un documento es sencillamente un papel en donde nos ponemos de acuerdo en una serie de cositas. Eh,
tiene que haber alguna serie de datos, tiene que haber alguna serie de cuestiones, pero lo nuclear y lo primero que ustedes tienen que tener en claro es, bueno, qué tarea tengo que hacer y un poco cuánto estimo yo que va a salir esto. El tema de estimaciones nosotros no nos vamos a meter porque no es área de nuestra expertise. Digo, ustedes tienen ya una suerte de ley de honorario con tabulaciones y algunas cuestiones que exceden, digamos, la práctica jurídica nuestra y que tienen que ver concretamente con la práctica de la ingeniería especialista. Pero sí es importante, y esto lo recomiendo fuertemente, que eh, sean lo más precisos posible con las tareas que tienen que realizar, porque puede ser que en el devenir, tal vez, de la causa, haya que hacer más tareas que las que ustedes tuvieron previstas en un inicio y queden tal vez encerrados con los honorarios. Entonces, es bueno establecer de alguna manera el tipo de tarea, la etapa, no sé, pueden pensar tal vez en pasar determinada cantidad de honorarios por un informe y eventualmente ante la comparecencia a juicio otro importe de honorario, ante la defensa en juicio otro importe de honorario. Eso dependerá de cada uno de ustedes, pero sí les sugerimos que charlen esto con el cliente para que no haya sorpresas posteriores desagradables, no hay ninguna clase, ¿sí? Lo mejor es siempre hablar estos temas, porque son temas incómodos que si se solucionan en la primera charla, la incomodidad no se va a reproducir después, ¿sí? Insisto, no queremos que ustedes queden encerrados con unos honorarios que tal vez les queden cortos. ¿Fui más o menos claro hasta acá? Sí, sí. Bueno, es una charla incómoda, todos lo sabemos, pero es la primera gran charla que hay que tener con los clientes. Aparte, esto ya sí corre por mi cuenta, no lo hablé con Mariano, pero en general cuando alguien viene y paga por un servicio suele respetar ese servicio, ¿sí? Imagínense que todo lo que es gratis, nosotros no hay nada más sencillo que eso. Bien. Eh, a Sí, ver un si... poco, perdón Bruno, así te Sí, engancho sí. ya como continúa. Un poco lo Sí, que dice Bruno, ese documento generalmente se llama contrato pacto de honorarios. Muy bien dice Bruno, no, a lo que voy es porque después lo voy a enganchar con la parte claro. de cierta o cómo deben hacerlo algunas cuestiones principales. También hablábamos con Bruno en su momento que muchas veces nos pidieron algún documento, una carta ejemplo para que puedan utilizar para cada uno de los trabajos. Este es un tema que lo reitero, para los que no lo escucharon ya y los que ya estuvieron presentes en otras charlas, lo lamento, pero no existe un modelo de contrato o de convenio de honorarios. ¿Por qué? Porque cada trabajo se va modificando, cada situación es distinta, cada cliente es particular, cada honorario va a modificar, si bien el trabajo es parecido o no, se va a ir modificando. Pero sí hay puntos en los cuales coincidimos con Bruno que tienen que estar. Muy bien él decía, las tareas a realizar, determinarlas, pero también de alguna manera salvaguardar el futuro, en el caso que se tenga que ampliar o hacer diferentes tipos de trabajos. La forma de pago, el precio, perdón, primero la forma de pago, eso también lo dijo, lo reitero así de manera rápida, lo van a determinar ustedes. O sea, nosotros no podemos decirle cuánto van a cobrar por cada trabajo y cómo lo van a cobrar tampoco. Lo que sí me interesa a mí resaltar son dos cuestiones. Una, el tema de la mora, o qué pasa si no se cumple el pago en determinada fecha, o el trabajo, porque puede ser también De los dos que, lados. exacto, por cuestiones ajenas a la voluntad en este caso los peritos, no se pueda entregar el trabajo en tiempo y forma. Entonces, eso es lo que yo le prestaría principal atención, la cuestión de la mora, o al incumplimiento en tiempo. Y por otro lado, una cosa que yo considero importante, a ese documento, a ese contrato, a ese pacto honorario, cotaliti, como quieran llamarlo, sí habría que darle una fecha cierta. ¿Para qué? Para el día de mañana que nosotros tengamos un incumplimiento contractual, tengamos la posibilidad de tener mayores probabilidades de tener una sentencia favorable en el juicio. Es más, estuvimos también hablando con Bruno, previo a esta charla. Hoy en día, ya el pacto honorario, cuando tiene fecha cierta, tiene la posibilidad de que sea un título ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a tener en principio, todo, digamos, en teoría, en posibilidad de lo que pueda llegar a ocurrir,
van a tener una posibilidad de cobrar de manera, entre comillas, más rápida que un juicio ordinario, con diferentes medidas que se pueden tomar, como por ejemplo pues, la traba de embargo o algunas medidas cautelares que te permite el juicio ejecutivo. Yo creo que, resumiendo para después devolver la palabra a Bruno, que muy bien sabe el tema, serían esas dos cuestiones. Mora, ante el incumplimiento, y la fecha cierta, o la certificación de las firmas, o el timbrado, o lo que fuera, para que ese pacto de honorarios tenga la fuerza de un título ejecutivo. ¿Se entiende más o menos lo que quise decir o fue muy rápido? Consúltenlo, no hay problema. Quedó clara la importancia de la fecha cierta, no es por ahí por capricho. Hay una máxima que nosotros tenemos detrás de todo esto, los abogados la usamos siempre, que es hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Esto no quiere decir que a usted el día de mañana le vayan a incumplir, ni mucho menos, pero el día que eso suceda, ojalá que no, que nunca lo tengan que vivir, pero si llega a suceder, ustedes van a estar mejor parados que la mayoría. Por eso, si se le da un marco, digamos, documental a la cuestión del servicio, ya el cliente mira con otros ojos y el hecho de que estén establecidas una serie de cuestiones hace que después no pueda haber debates posteriores. Entonces, el tema de la mora es un tema importante porque puede haber incumplimiento de un lado o del otro, ojalá que no. El tema de la fecha cierta les sirve concretamente a ustedes, es decir, porque les permite a ustedes, por lo menos, si hay que ejecutarlo judicialmente, ojalá que no, de nuevo, tener mayor celeridad, porque es un trámite más rápido, una serie de cosas técnicas jurídicas, pero no es que uno lo dice por capricho, ¿sí? Fecha cierta, ¿cómo obtengo fecha cierta? Certificación de firma en tribunales, certificación de firma ante escribano o eventualmente el sellado. Si yo no me equivoco, sí, el sellado. ¿Sí? Exacto. No sé que eso se está sellando, decime vos, Mariano, porque yo acá estoy medio en bola, en el Banco Provincia, en Santa Fe. Sí, hoy en día el Banco Provincia o también está a través de la página de internet, se puede pagar y se paga con las billeteras virtuales. O sea, ni siquiera tenés que ir al banco hoy en día. Y tiene un costo mínimo, no sé, hay que ver el monto del contrato, pero es un porcentaje mínimo con respecto a lo que, al pacto honorario que se arregló. Es una pequeña inversión para el futuro, digamos. Yo insisto que le da un marco de seriedad. Piénsense ustedes del otro lado, es decir, siendo cliente de alguien que toma estos recaudos, ustedes van a tomar esa relación profesional con otro grado de seriedad distinto, diferente, porque bueno, evidentemente esta persona está preparada, sabe lo que hace y y previno una serie de cuestiones que tal vez el día de mañana yo desconocía o lo que fuera. Bien, llegamos al punto de preguntarnos, bueno, tengo todo hecho y resulta que efectivamente el cliente incumplió. Bueno, es un escenario en el que ninguno de ustedes quiere estar. Pasa que ahí ya empieza a jugar un poco, sí, el asesoramiento quizás más jurídico. Lo primero que va a hacer cualquier abogado ante un incumplimiento contractual y antes de pisar el tribunal, porque todos sabemos que pisar el tribunal es posiblemente una declaración de guerra, es mandar una carta documento. Sugerimos fuertemente, recomendamos fuertemente que la carta documento que envíen esté redactada por un profesional, porque si el tema termina en la carta documento que va y que viene, no hay problema, pero si es el inicio de un litigio, hay algunas cuestiones estratégicas que uno planta en una carta de documento que tienen que estar. ¿Sí? Entonces sería prudente que lo vea un profesional. Pero es lo primero antes de el litigio. Es lo primero formal. También con el doctor Ramos hablamos de la posibilidad quizás de intercambiar mails, mensajes de WhatsApp. Uno siempre trata de acercamiento, porque de nuevo, pisar el tribunal es un poco tirar una moneda al aire a veces. Y se supone que ya firmamos esto, que estábamos todos de acuerdo en esto y que por distintos motivos se incumplió, bueno, tratemos de acercar posiciones, porque por ahí podemos salir bien parados. Si no es el caso, lamentablemente, eh, caeremos en la trampa judicial. Y ahí, bueno, por lo que hablamos antes, hay dos vías posibles, la vía más lenta, que es la
ejecución ordinaria y una vía más rápida que sería el título ejecutivo. Lo que yo no sé, esto me ayudará el doctor Ramos, si los títulos ejecutivos tienen mediación prejudicial obligatoria. No, título No. ejecutivo no. Claro, entonces esa es otra ventaja con la que pueden cargar, porque desde el punto de vista de costo, ya hablando específicamente desde lo económico, si ustedes van a ejecutar un título judicial, si es un título ejecutivo, bueno, ya no van a tener los gastos de mediación, que en este momento, si yo también no recuerdo mal, son mediación frustrada, son 2 más los gastos de envío de la cédula y demás, ¿o no? Sí, más 0,10 de ser. Sí, son casi 3 views. 340.000 pesos. 340.000 pesos es un número, entonces eso ya no estaría, digo. Si es un tema ordinario porque no se selló o lo que fuere, hay que hacer la mediación obligatoria. También habría que hacer en su momento un reconocimiento de firma, en fin. Arrancar con lo que implica con lo que implica una ejecución judicial ordinaria. Y para eso, por supuesto, para todas estas cosas van a necesitar patrocinio letrado, no lo van a poder hacer por mano propia, porque así lo exige el Código Procesal Civil y Comercial. Entonces van a tener que hacer una consulta con seguridad. Por eso nosotros hacemos mucho foco acá en todo lo que es anterior y preventivo, es decir, la charla incómoda con el cliente le puede ahorrar dolor de cabeza el día de mañana para que todos tengan claro qué es lo que tienen que hacer, cuánto tienen que pagar, cómo tienen que pagar y qué pasa si no pagan, ¿sí? O qué pasa si ustedes no hacen lo que tienen que hacer. Entonces, eso ayuda mucho a evitar futuros problemas. No sé, el doctor Ramos en su práctica diaria, pero nosotros acá en el estudio hemos recurrido varias veces a los contratos de honorario, a los convenios de honorario que firmamos, porque por ahí alguna cosa no le queda clara al cliente y ya o no se acuerda o te dice otra cosa. Entonces vos sacás el convenio y decís, mira, acá dice esto. Y me parece que estamos todos de acuerdo. Y a nosotros nos ha ahorrado varios dolores de cabeza, entonces es un sistema que tiene lo suyo. ¿Estamos? Esto no significa, y con esto cierro ya para darle paso al doctor Ramos, esto no significa que ustedes cuando estimen el monto no puedan pensar en decir, bueno, yo voy a cobrar por el peritaje lo que me regulen judicialmente. Esa es una manera de remitir el monto a otra cosa. Tiene sus bemoles. Bueno, esa posibilidad está. Sin ser ustedes peritos de oficio ni nada, pueden tener esa posibilidad. Pero quien justiprecia, digamos, el valor de su trabajo es una persona externa a ustedes, es un juez que no sabe lo que implica la tarea que ustedes realizaron, desconoce los pormenores del oficio, de la ciencia, del arte y de la técnica, con lo cual hay un montón de cosas que lo exceden. Entonces, tal vez ustedes no estén de acuerdo con esa apreciación, y si es por cara, fantástico para ustedes, pero si es por barata, bueno, puede ser problemático. ¿Sí? Entonces, lo más certero es establecer el monto quizá en valor de referencia de honorario mínimo, pero dentro del ámbito de usted y no delegarlo a la resulta de un tercero. ¿Fui más o menos claro en esto? Están tomando nota, están sacándole punta al lápiz, están agregando ceros a todos los contratos. Bien. ¿Alguna duda, consulta, pregunta, sugerencia sobre esta primera mitad? Vamos a hacer así cortito y al pie para que se entienda lo máximo posible. Esto, digamos, siempre y cuando seamos perito de parte, digamos, la parte de la regulación de perito de oficio, vamos a hablar después, supongo. Correcto, Exacto. en la segunda Listo. parte de la charla nosotros vamos a entrar en ese tema, pero esto es cuando lo llaman a ustedes y dicen, yo quiero que usted sea mi perito, te llama un actor, te llama un demandado, te llama el Ministerio Público de la Acusación o te llama una persona imputada. Es eso. Bien. ¿Listo? Excelente. Pasamos entonces, seguimos. Doctor Ramos, Qué lindo. Antes de pasar y sí, imagínate, volamos. 15 minutos, 20 minutos se termina la primera parte. no tienen duda, la única duda es cuánto cero le pongo atrás al 1. ¿Qué tan rápido lo cobro? Nada. Vale aclarar antes de pasar a ya No, los peritos. no, es que, perdón Sí, que te sí. interrumpa, es que la realidad pasa en la negociación que viene después final con el cliente. Yo creo que todos los presupuestos que uno pasa, los aborda todo, pero está también en cómo uno lo toma, que a veces vos lo podés decir de que
se lo cotizás y que le cobres un porcentaje. Yo me estoy manejando mucho con eso, que le estoy cobrando un porcentaje al principio y después le cobro un porcentaje cuando finaliza la causa. La Porque es forma como la también forma de cubrirte un poco cobro está dentro del aspecto comercial por ahí de cada uno de ustedes. Por eso lo que tiene el ámbito contractual es mucha autonomía. Entonces ustedes pueden pactar un montón de cosas, ¿sí? Incluso pueden llegar a pactar que los aportes sean pagados por el cliente, ¿sí? Porque los aportes ustedes no lo van a saber hasta el momento eventual. Entonces el 100% de los aportes serán integrados por el cliente, el 80% de los aportes serán integrados por el cliente. Es importante que ustedes conozcan su actividad para más o menos estimar costo y todo, y van a ir previendo, y por eso no es que hay un modelo, que es lo que decíamos antes, porque muchas cosas tienen una práctica que se va modificando y ustedes tienen que tener la plasticidad suficiente para adaptarse a las prácticas y que el contrato de cada caso sea el contrato de cada caso. Hay algunas cosas que se van a repetir, porque más o menos, pero las particularidades son las particularidades y el ámbito contractual permite que eso se pueda hacer. Eso es lo bueno de eso. Después vamos a ver que tal vez judicialmente eso no está, ¿sí? Bueno, un claro ejemplo que dijiste recién, Bruno, el tema de los aportes. Cuando vos no lo aclarás y vas con el cliente y le decís, bueno, y ahora me tenés que pagar los aportes. No, si a mí me dijiste que era X cantidad, y pero los aportes se entienden, no, no se entiende. Si no está, a ver, vas a tener que salir a discutirlo. No sé quién fue el que habló recién, pero justamente esto que tratamos de transmitir con Bruno es, ante la posibilidad de transmitir un presupuesto, de decirle cómo es el trabajo, cuánto se cobra, que quede de la manera más determinada posible para que el día de mañana vos digas, bueno, yo por este trabajo cobré un 10% por adelantado, un 30% lo cobro con un auto y el resto lo cobro en 6 cuotas. Cada uno tiene la libertad y la posibilidad de determinar cómo lo quiere cobrar, obviamente de común acuerdo, pero le da esa cierta libertad. Y está muy bien lo que dijo Bruno, el tema de, siempre recuerden, el tema de los aportes. ¿Quién lo va a pagar? Porque si no, van a tener ustedes la responsabilidad del pago, en principio. Después lo van a tener que ir a discutir. Pero en principio ustedes se van a tener que hacer cargo del aporte. O lo meten dentro del precio o lo aclaran dentro del convenio. Detalle ahí de color sobre el final. Y sin perjuicio, perdón, de ya pasar para el otro punto, les quiero recordar que si ustedes hacen un trabajo, una pericia de parte, y no tienen un convenio o un acuerdo, un pacto honorario firmado, no es que, no van que pierden la posibilidad de cobro. Ustedes el día de mañana pueden reclamar por ese trabajo y si no lo hacen tienen la vía judicial para recobrar. Ahí sería un juicio ordinario que se va a determinar el precio o el pago de los honorarios más los aportes. No es que se quedan exentos de cobrar porque no firmaron un pacto. Estas cuestiones las hacemos para evitar justamente un juicio de años para determinar cuánto vale el trabajo y, como bien dijo Bruno, el que lo termina es un juez que no sabe realmente la importancia o la calidad de ese trabajo. ¿Se entiende? Bueno, en definitiva sería como cualquier otro trabajo, que sabe más o menos cuánto va a cobrar, por ahí también tiene que aprenderlo todo eso, pero no deja de ser como cualquier otro trabajo, ya sea de ingeniería o de otro rubro, que uno tiene Sí. que cobrar. El tema es que a lo mejor yo abogado, me cruzo con un ingeniero electricista y me dice, no, mi trabajo vale 1 millón de pesos. Digo, pero si el informe es de una página, ¿por qué vale 1 millón de pesos? ¿Entiende? Entonces, o yo juez, perdón, no abogado. Entonces le va a tener que dar un montón de explicaciones a una persona que va a decir, para mí vale tanto. Vas a tener que apelar, vas a tener que recurrir, te vas a la cámara y no sabemos cuánto se va a determinar el honorario y el tiempo en que se pueda cobrar. Por eso es esta posibilidad que tenemos todos los profesionales independientes de determinar cuánto y cómo voy a cobrar por el trabajo que voy a realizar. Sería así de manera resumida ese punto. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo sobre reflexión sobre esto? Si no, ya pasamos a la segunda parte, que por ahí, sí, más o menos nos va a llevar el mismo tiempo. Mm. Nada, bueno, doctor Ramos, tu auditorio. Pasamos a los peritos de oficio. Bueno, básicamente ustedes bien saben que para poder ser perito de oficio ustedes tienen que estar inscritos en la lista de peritos oficiales. Eso hay unos ciertos requisitos que se tienen que presentar en la corte y quedan determinados
dentro de la lista de peritos oficiales. ¿Cómo uno entra a un expediente siendo un perito de oficio? Primero por sorteo, y luego el sorteo por la aceptación del cargo. Esto es muy importante, principalmente porque si ustedes los notifican de que fueron designados peritos de oficio en un expediente X y no lo aceptan, tiene consecuencias no muy agradables. Por ejemplo, que lo van a sacar de la lista. Y vos, pero me olvidé de notificar. Y bueno, es la carga sustancial que tienen para ingresar al expediente. Supongamos que ustedes salieron sorteados, lo notifica el juzgado, en realidad lo notifica la corte, así en tal expediente tienen que comparecer. Comparecen y aceptan el cargo. ¿Qué pasa después? Tienen que trabajar, ni más ni menos. En ese trabajo ustedes van a determinar fecha de pericia, van a solicitar documentación, van a pedir cualquier ampliación que consideren pertinente para realizar el trabajo, y luego de eso van a tener que realizar el informe pericial determinado. Pero ahí no termina su trabajo. Los abogados tenemos la posibilidad de impugnarlos, de solicitar aclaración, solicitar ampliaciones, diferentes mecanismos procesales a los fines de que nosotros creemos o podamos llegar a determinar de alguna manera u otra que ese informe está incompleto. Estamos hasta ahí, son los primeros pasos, que acá los horarios muchos no tienen que ver, pero una vez terminado todos estos puntos, viene lo que les interesa a ustedes, el tema de honorarios. ¿En qué momento, a ver si algunos saben, en qué momento usted tiene la posibilidad de solicitar la regulación de honorarios o de estimarlas? ¿Vamos a ejecutar la sentencia? ¿Cómo? ¿Perdón? Cuando se ejecuta la sentencia, ¿puede ser? No, ustedes pueden solicitar la regulación de honorarios, o sea, en principio sí, pero ustedes pueden solicitar la regulación de honorarios una vez presentado el informe y acabado el plazo para las impugnaciones o aclaraciones. Por eso, no es una vez que, digamos, emiten la sentencia en el juzgado, ya a partir de ahí podemos empezar a pedir la regulación, teóricamente. No, una vez presentado el informe que realicen ustedes, yo presento el informe hoy, el plazo procesal para las impugnaciones y aclaraciones termina, yo puedo solicitar la regulación de honorarios, que después la voy a cobrar a lo mejor para ver quién me la paga con la sentencia, con el tema de los condenados en costas. Bien, Es un pequeño detalle que en realidad, a ver, ¿a qué conviene? Cuando vos tenés perdidoso en costas en un juicio, ahí solicita la regulación y se lo reclamás. Pero si uno quiere prever esa situación, termina, pasaron los plazos, no hay ningún plazo posterior para poder impugnar esa pericia, ya solicito la regulación de honorarios y lo estimo. No, ¿Se entiende? perdón, interrumpo una pregunta, porque Sí. yo las pericias que he presentado, por ahí pongo solicito se regule honorario y la respuesta universal es oportunamente. Pero vos lo podés estimar previamente. Después se va a Bueno, resolver con la sentencia, cuántos son los honorarios y quién no tiene que pagar. Perdón, Mariano, vos comentaste recién que, o sea, después que uno entrega la pericia hay un tiempo procesal como para pedir aclaraciones, todo eso. ¿Cuál es ese tiempo procesal? ¿Es un tiempo definido o hasta que se notifique la pericia, pase tanto tiempo? ¿Cómo es ese tiempo procesal? El tiempo procesal, una vez presentada la pericia, se notifica a las partes, y yo no recuerdo bien los días ahora, pero creo que eran 5 días más 1 de gracia. Bruno, ¿vos lo sabés? O bueno, no lo tengo presente ahora el plazo. No, no, ese plazo me mataste por un plazo exclusivamente civil que no manejo. No, se los puedo averiguar el plazo, corre hoy en día en el Código Procesal, pero una vez notificado, quedan firmes, creo yo, a los 5 días más 1 de gracia. Pero eso me comprometo a averiguárselos. Bien, de igual y si forma, como pasa, perdón, si como adelante, pasa Mati. muchas veces, nadie notifica que uno entregó el informe, eh, que, a ver, si bien pasa mucho, pero no estaría dentro de lo que debería ser, pero es muy común y a veces las partes lo usan justamente para evitar algunos pagos y todo, hacer palo en la rueda y todo eso.
Ahí en ese caso, ¿qué nos convendría? ¿Notificar a nosotros que ya entregamos el informe pericial? Perdón, ahí estoy leyendo uno de un comentario 3 y uno de Gracia. Agradezco la información del usuario porque no tenía presente bien cuánto era el caso. Sí, a ver, la idea cuando uno presenta el trabajo es agotar todas las vías para decir, bueno, yo ya terminé, cumplí y ahora notifico para haber finalizado de manera correcta esa presentación, sin importar que las partes lo impulsen o no lo impulsen. Bien, vos decís, muchas veces los expedientes, los abogados a veces se demoran su tiempo, o empiezan a negociar por afuera o algo por el estilo. Ha pasado muchas veces. Entonces, vos si presenté la pericia y hace 4 meses que no se mueve el expediente, sí, pero vos también tenés una obligación de notificar que está realizada la pericia. Yo de todas formas, yo por lo general, digamos, después del dictamen, y tanto después de la fecha, tanto en la fecha cuando propongo fecha de pericia como envío el dictamen, apenas se me acepta digamos, el escrito en el CIFE, yo Ujú. notifico. La Está cuestión bien. es que a mí, después de yo notificar y enviar el dictamen, y que después, digamos, después de notificar el dictamen, a mí las preguntas me las siguen haciendo. Y es más, incluso yo en un caso, hace poco me sacaron de la lista porque la verdad hacía un montón que no entraba al CIFE, me habían notificado por el CIFE y yo era una causa que yo ya había presentado el dictamen, ya había respondido a los puntos de pericia y ya, digamos, había notificado todo y sin embargo me intimaron 2 o 3 veces a que responda a los puntos de pericia, no había visto las intimaciones y listo, me agarraron y me designaron a otro perito y a mí me excluyeron para este año y para el próximo. Entonces, no sé si están así en realidad de que vos presentás una vez que notifiqué después de presentar el dictamen, ya no te van a hacer más preguntas. No, perdón que me meta acá, Sí. Mariano. La labor judicial de ustedes no está solamente en eh, responder a los puntos de peritaje la primera vez, sino que sobre el informe que ustedes hacen, pueden las partes solicitar aclaraciones. Las aclaraciones esas que se solicitan tienen un plazo y demás, pero es cierto que también forman parte de la tarea pericial que tienen que hacer. Justamente ahí la importancia de lo que veníamos hablando antes respecto de determinar bien las tareas. Bueno, esto forma parte de la misma tarea que es el informe pericial. No es que se acaba con el informe pericial que ustedes presentan. Puede haber impugnaciones, puede haber aclaraciones, puede haber un montón de cosas de la parte que ustedes van a tener que responder porque es básicamente su obligación. Su labor no termina ahí, sino concretamente cuando precluye la etapa, es decir, cuando ya está, ya pasó el tiempo para que le pidan aclaraciones o impugnaciones, ya se hicieron todas, entonces recién ahí pueden desligarse de ese tema respecto de responder punto de peritaje. Está Corregime si bien, estoy pero esa era equivocado. la fecha que recién preguntaron. ¿Cuánto era, digamos, el límite ese que vos tenés para dar aclaraciones? Porque si no estás todo el tiempo dando aclaraciones y si vos no aclarás, te pasa lo que me En pasó a primer mí. lugar, Cuando yo digo, che, ¿en qué momento se terminan esas aclaraciones? bueno, en primer lugar, el caso puntual habría que verlo con detalle porque la verdad no lo sé por qué te sacaron de la lista, porque si así como decís, deberías presentarte y explicar la situación. Sin perjuicio de ello, hay etapas procesales, como bien dijo Bruno, y cuando se termina el periodo probatorio, que pasa a autos para sentencias, a partir de ese momento se terminó justamente la prueba. Ahora, vos me decís, ¿y cuándo se termina eso? Y a lo mejor el juzgado permite todas las ampliaciones y todas las impugnaciones de acá hasta el fin de los tiempos. Generalmente no pasa. El juzgado lo acepta una vez, 2 veces, a la tercera dice, bueno, basta, pedí todo juntos, no te lo doy más. ¿Qué pasa hoy en día también? Que puede llegar a suceder, que me ha pasado en un caso particular que después se terminó dando vuelta, el juez solicitó, antes de dictar auto para sentencia, medidas de mejor proveer. Solicitó a un perito que previo a clausurar el periodo de prueba, preguntas que considera él pertinentes para poder resolver. Vos decís, pero ¿cómo? Si yo ya notifiqué, este expediente no se mueve hace 2 años y el juez, antes de dictar sentencia, me solicita nuevas preguntas, una nueva ampliación. Bueno, el juez tiene la facultad de hacerlo. Entonces, ¿cuándo se termina su trabajo? En primer lugar, cuando termina el plazo para impugnaciones. Ahora, si surgen nuevos casos o el juez considera pertinente que se reabra el periodo probatorio
o medida de mejor proveer para consultar o lo que sea, tienen que estar, a lo que decía antes, tienen que estar atentos al CIFE y a los movimientos procesales, por eso no lo dijimos, pero siempre es conveniente tener un abogado que les pueda llevar los expedientes. ¿Por qué? Porque vos, por una situación que a lo mejor no te diste cuenta y no te notificaron, a lo mejor un error involuntario, te terminan dejando fuera de la lista por 2 años por algo que ni siquiera sabías que había pasado. ¿Se entiende? Y vos decís, sí, pero no tengo nada que ver porque yo lo quería contestar y no lo vi. Bueno, está bien, pero justamente el juicio tiene mucho de eso. Mucho de plazo, mucho de cuestiones técnicas, mucho de cuestiones procesales, que después terminan perjudicando a uno. ¿Se entiende? Sí. Yo les pido que si voy muy rápido o hay cuestiones que no las llegan a comprender, me las vuelvan a preguntar y repreguntar. Las que sé se las voy a contestar y las que no sé me voy a tomar el compromiso de analizarla y estudiarla para dar la respuesta. No, está bien, está bien. Yo porque justo me había quedado con esa duda de justo un caso que vi de la semana pasada. Y justo dije, ah, esperá, si yo ya había hecho esto. Por eso justo se me vino la pregunta. Bueno, desde ya estamos a disposición tanto Bruno como yo. Bruno te meto en la bolsa, pero cualquier duda que tengan con respecto a eso, siéntanse libres de consultarnos. Ahí en la página del CIE se encuentran nuestro número de teléfono, nuestros emails para hacer consultas. Estamos a disposición justamente para evitar estas circunstancias. Hay veces que nos llaman y le tenemos que decir, miren, ya está terminado y busquemos alguna vuelta, pero muchas veces, si se atiende de manera preventiva, se evitan estos dolores de cabeza. Próximo. Iliana, habías dicho que querías hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, tengo un caso para plantear a ver si me pueden ayudar con esto. Hace un par de meses, unos 2 o 3 meses aproximadamente, presenté una pericia y se obtuvo un acuerdo, digamos, entre partes. Me comuniqué con la abogada hace 2 semanas aproximadamente y bueno, me comenta esto de que habían llegado a un acuerdo entre partes y le consulté cómo, o sea, cómo debería cobrar la pericia que había hecho básicamente. Entonces me consulta si no tenía una regulación de honorarios, porque en este caso, o sea, la abogada que me contrata es la abogada del demandante, sería. Y la firma demandada es la que me debería pagar a mí los honorarios. Entonces, bueno, digamos, es la primer pericia que hago. Entonces, bueno, quería saber un poco cómo debería ser para, o sea, para regular obviamente los honorarios, porque no lo acordé previamente, tal como lo estaban mencionando recién los chicos. Perdón, Liliana, pero vos fuiste perito de parte o perito de oficio. Perito sería de parte. Y no hiciste ningún acuerdo y la parte que te contrató a vos dice que va a hacer cargo de los gastos, la parte demandada, la perdida en costas. Exacto. Bueno, yo entiendo que hay una estimación que se puede hacer, el colegio tiene estimaciones de horarios por trabajos realizados, Bien. y decirle, bueno, a comunicarse con la parte que perdió, en este caso, las costas, porque se hará cargo de las costas, Sí. dicho, porque no las perdió, las asume como responsabilidad, y tomar Bien. en base al colegio a ver qué valor están regulando por el trabajo que realizaste, que no sé cuál es, y decirle, bueno, los honorarios son tanto más costas, perdón, más Bien. aportes. En esos Perfecto. casos, en esos casos no le corresponde pagar al demandado que lo contrató a ella. Perdón, Sí, pero sí, si es sí. perito de parte no podría tener regulación, si mal lo entiendo, en un civil. Vos podés pedir la regulación a la parte que te contrató, no la regulación por un perito, una pericia oficial. Vos hiciste un trabajo, lo que no acordaste fue el monto. Entonces, si No, no no, te... pero
Sí. Asegura ella que no es de oficio porque si la parte le dijo si tenía regulación, ¿salió sorteada alguna vez o la llamaron directamente una de las partes? No, se comunicó directamente la abogada de la parte conmigo, digamos, No, para no, pero hacer me el refiero trámite. para ¿aceptaste el cargo alguna vez? Este No te llegó. cargo específico, Sí. No, entonces eh, sí. Ah, debe no, haber sido de No, parte. debe ser de parte entonces. No, no, si no te llegó una cédula con la designación, seguro que es de no, no, parte. no, 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 debe Por ser no, de no. eso, parte. por eso lo que yo no entiendo es si a vos te contrataron de perito de parte, la parte demandada, y después terminaron haciendo un acuerdo, la que corresponde pagarte ahí, y si después le damos la que perdió, fue la parte actora, vos le deberías, para mí en ese caso le debería cobrar la parte demandada, como le va a cobrar la parte actora que ni siquiera vos te contrató y ni siquiera vos estás Y eso es lo que car- me explicó la abogada. La abogada, digamos, que me contrató, le consulté específicamente cómo debería ser para cobrar los honorarios y ahí me preguntó si no tenía regulación de honorarios y que, digamos, me lo debería pagar, obviamente, la empresa esta que No, perdón, perdió. perdón. ¿Te dijo que te lo debería pagar o que te lo iba a pagar? No, no, que me lo iba a pagar, me lo iba a Ah, pagar. ok. Son dos cosas Pero distintas. bueno, como no tengo ni siquiera una base de regulación de honorarios y es el primer trabajo que hago, digo, quería saber, a ver, orientarme cómo me debería manejar, digamos. Acá hay varias cuestiones para resolver. En primer lugar, si te dijo que te iban a pagar es porque ellos, de manera voluntaria en el contrato, determinaron que iba a ser así. Es justamente lo que estábamos hablando con Bruno, al que puso Bruno. En el contrato, las partes tienen la voluntad o la libertad de determinar ciertas cuestiones. Entonces, a lo mejor la abogada dijo, o la parte actora dijo, bueno, yo lo soluciono, pero los gastos de mi periodo es cargo vos. Y a lo mejor el demandado dijo, ok, yo me hago cargo. ¿Cuánto es? Y no sé cuánto es. Bueno, decime vos, y yo tampoco sé. Entonces te habrá dicho, bueno, decime cuántos son tus honorarios y en base a eso pasáselo a la parte demandada. Estoy suponiendo, por lo que me decís vos, Eliana, no lo sé bien. Yo estoy suponiendo Sí, de esta sí, manera. voy a averiguar entonces con la abogada. ¿Qué pasa? Vos tenés la posibilidad de estimarlos con respecto, ahí en el colegio seguramente te van a dar una mano para calcular cuáles son los honorarios que deberías haber cobrado por ese trabajo. Y si Sí, no, tenés la posibilidad de decir, bueno, que te den el convenio, en base al convenio va a surgir un monto de reparación, y en base a ese monto de reparación vos vas a tener la posibilidad de cobrar tus honorarios. Si no te lo quieren bien, dar, podés pedir en el juzgado, atento a haber sido notificado o informado del acuerdo llegado entre las partes y no habiéndose entregado el acuerdo pertinente, solicito se intima a las partes que presenten copia del mismo a los fines regulatorios de mis honorarios, más o menos. Entonces, bien, siempre, por eso repito, antes de haber pasado la crisis de oficio, siempre existe la posibilidad de que cobren sus honorarios. No es que si no lo pactaron, no lo van a cobrar nunca. bien, En ese caso ella se tiene que vincular al expediente y desde la vinculación del expediente en el CIFE ella tiene que mandar un escrito solicitando que adjunten el convenio acordado. En caso de que Es, no lo arreglen o que no eh, determinen el monto y no lo paguen, sí. por eso, Solicitar digamos, en el una caso que primera ellos lo quieran vinculación. pagar. ¿Cómo? No, no, por eso digo, en el caso de que a ella se le complique para pagar, Sí. solicita el convenio firmado y ella se puede vincular como perito de parte al Va, expediente. va a necesitar un profesional, un abogado profesional para A que... eso, a eso quería llegar, porque Ahí está. por lo que estamos viendo en el tema puntual, hay muchos temas procesales para ir zanjando y ver bien la información con la que en realidad uno cuenta para poder hacer o no hacer tal cosa. Lo primero va a ser una consulta con un abogado tuyo, no el abogado de la parte que te contrató en principio, porque yo no quiero pensar mal de los colegas, no tengo por qué hacerlo, pero yo soy paranoico y desconfiado. Capaz que hay alguna desinformación y esa desinformación a él lo beneficia y ni hablar a la compañía de seguro. Entonces, lo mejor es tener a alguien que vele por tus propios intereses. Una vez que eso sucede, lo más probable es que o bien le reclame el convenio a la abogada o haga lo que propuso el doctor Ramos, que es presentarse en el expediente y decir, miren, yo soy apoderado de fulano de tal
y tienen un interés en el expediente, entonces, y acá nosotros tenemos noticia de que llegaron a un acuerdo y el acuerdo no está presentado en el expediente, entonces intima a las partes a que presenten el acuerdo. Y ahí está todo el biribiri para lograr hacerse con el acuerdo, porque ahí está la cifra que va a ser la base regulatoria. ¿Sí? Entonces, sí o sí necesitas ese documento porque es vital para continuar con el proceso de establecimiento de honorario. ¿Sí? Pero es un tema que tiene un grado de complejidad que requiere de un acompañamiento profesional abogadil. No, igual eso es siempre y cuando hayan hecho el convenio por lo que acordaron, pero si ella ya le dijo cuánto cobraba su hora de trabajo, ya debería estar en ese convenio, porque esto No fue Es una que en pericia de realidad parte. necesariamente. volvés a lo mismo, necesitas el convenio para saber qué es lo que pasó. Si vos tenés un contrato con la parte que te contrató y en ese contrato dice que el que te tiene que pagar son ellos, tranquilamente vos podés ir y ejecutar ese contrato. Por lo que ella nos dijo, este contrato acá no está. Entonces Ah, sí o bien, sí necesita ir al instrumento madre, que es el convenio que hicieron el actor y el demandado. bien. Y por más que ella le hubiese dicho la hora de trabajo vale 2 pesos, capaz que en el acuerdo dicen, bueno, sí, por todo el trabajo que realizó le voy a pagar 1,50 pesos, no me importa lo que haya dicho de palabra. Muy bien dice Bruno, para resumirlo, hay que verlo bien en detalles y prestar bastante atención. Hay que no desconfiar, pero dijo que tiene que ser confiado y precavido. ¿Es así, Bruno? Y uno tiene que prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Pero además, esto es importante en la vida en general. No se trata de tener el asesoramiento de un abogado, sino de alguien que represente tus intereses. Porque en la situación que vos nos estás contando, esta persona representa los intereses de otra persona y no los tuyos. Te vino a buscar a vos por un tema profesional, pero no te representa a vos y tus intereses. Tus intereses pueden no ser los mismos que la parte que te contrató. Y por eso es importante tener a alguien al lado que te muestre y te diga estas cosas. Damas, caballeros y otros, no quiero ser descortés, pero me tengo que retirar por un compromiso que asumí con anterioridad, en el que tengo que estar presente a las 7 de la tarde. El doctor Ramos ya estaba en conocimiento. Ya saben, están nuestros teléfonos en la página, cualquier cosa quedo a disposición. Han sido ustedes muy amables. Buenas Adiós. Gracias, tardes. Bruno. Buenas tardes. Gracias, Bruno. Buenas tardes. Gracias, chau, chau. Bueno, para ir cerrando un poco, en realidad estábamos en las etapas procesales de la presentación de la pericia de oficio. Acá les voy a recordar, seguramente muchos lo saben, el colegio tiene una resolución de directorio provincial en la cual se dictamina que el colegio deberían presentar las pericias en colegio. Yo no recuerdo bien si era del 71, 73, a lo mejor Daniel vos lo tenés más presente. Perdóname. Hola, Mariano. Sí, sí, Daniel. ¿Preguntaste qué año fue? No, No, la resolución provincial, la que dictamina Ah, que... no, Bueno, no importa. realmente no me acuerdo, pero esto ya Bueno, hace 5 años atrás salió la resolución. exacto. Bueno, acá cabe aclarar que la presentación es gratuita, no tiene costos. Y acá tenés una posibilidad también el día de mañana, primero para que el colegio, a ver, salgan los informes visados, entonces a ustedes peritos le da una cierta revalidación de ese trabajo realizado, una cierta presentación más formal. Y después, el día de mañana, también al momento de determinar cuáles son los aportes por el trabajo realizado. Una especie tanto de control para el colegio como para ustedes mismos tener esa posibilidad de justificar económicamente su trabajo. Ya para ir finalizando un poco con los temas del día, queda lo más importante. ¿Qué pasa cuando tengo la regulación de honorarios? La regulación de honorarios adquiere firmeza, entonces llamamos al perdidoso en costas. Hola, Juancito, sí, me tienen que pagar los honorarios. Hay varios caminos que pueden suceder. El primero, que es el que pocas veces pasa, pero que es muy bueno cuando pasa, es que dicen, bueno, ¿cuánto es? Toma, acá te pago. Haceme la factura, te transfiero. Muchas veces pasan, la situación como comenta Eliana, que se arregla por afuera y el que asume el compromiso de pago no lo paga. O el que perdió su encosta desaparece, no paga ni honorario, ni costa, ni nada. Entonces tienen que iniciar
gestiones tanto extrajudiciales como judiciales. Y acá va casi de la mano el trabajo que se haría como un incumplimiento contractual. Van a tener que contratar un abogado que los asesore, que les indique cuál sería la mejor estrategia o cómo perseguir ese cobro. Principalmente los reclamos empiezan de manera extrajudicial, con una carta de documento, con una llamada por teléfono, y puede ser que exista la posibilidad de cobro. En caso de que no se cobre, tienen la vía judicial, que es a través del apremio. Es un juicio procesalmente más corto que un juicio ordinario y en general se termina cobrando a través de la voluntad del demandado o por medio de embargos que se les puedan llegar a trabar. Pero acá cabe recalcar la situación de que sí o sí van a necesitar el patrocinio del letrado o el patrocinio de un abogado de confianza para poder instaurar todo lo que son los procesos judiciales para el cobro de esos honorarios percibidos o a percibir, mejor dicho. Y como último punto, muchos deben conocer el artículo 730, que es el que le pone el límite del 25% de las costas al perdidoso. Y a lo mejor me adelanto algunas preguntas que pueden hacer. ¿Y qué pasa si mis honorarios no se cumplen al 100% atento a la aplicación de este artículo y me deben X cantidad de dinero o me deben las costas, o me deben los aportes o me deben X cantidad de plata? El artículo prevé una posibilidad de que la parte vencedora deba asumir el pago de la diferencia que quedó a saldar por el trabajo de los honorarios o por los honorarios regulados de los peritos, como los abogados. ¿Se entendió esa parte o...? Perfecto. Porque muchos tienen, muchas veces llaman a consultar, pero me solicitaron que se aplique el artículo 730. Bueno, está bien, habría que verlo, hay que determinarlo, a ver si está dentro de ese articulado, y en caso de que sea así, la parte actora tiene que cumplir también con la diferencia que falte pagar de los honorarios de todos los peritos intervinientes. O sea que no es que se quedan sin cobrar esa parte. Tienen Pero se te posibilidad baja de... el monto, me parece, pues te descuentan. El 730 no era cuando te aplicaban ese, que si pasaba el porcentaje de El ganancia, 25% de... Exacto. es, termina Ese, cobrando mucho menos. termina cobrando mucho menos, pero vos como perito, en realidad, a ver, los abogados en general tienen con su cliente un pacto de honorarios distinto. En caso que no tenga, tenga la regulación de honorarios. Si yo soy abogado de la parte actora, no tengo convenio de honorarios, voy por la regulación, gano el juicio, las costas las tiene que pagar la parte demandada y me solicita el 730, yo digo, bueno, de mis 10 pesos que tenía que cobrar, voy a cobrar a prorrata, con todos los peritos que intervinieron, los abogados, todos los auxiliares de justicia, a prorrata un porcentaje. El resto puede ir contra mi cliente y decir, parte actora, vos me tenés que pagar la diferencia. Así como pasa con los abogados, pasa con los peritos o con cualquier auxiliar de justicia. O sea, puede total cobrar esos 10 en total al final. Exacto. Ah, yo pensé que ya. Mirá. Se entiende que después, bueno, hay que ver si se cobra o no se cobra y en qué momento o de qué manera. Pero eso está contemplado. ¿Qué, Lo que es la cuestión qué pasa de cuando, Sí. disculpa, qué pasa cuando pierde la actora, gana la compañía de seguro, se sabe que hay un seguro de por medio y se le quiere aplicar el carácter bifronte? ¿O cómo El lo carácter, activo el carácter bifronte? ¿cómo, perdón? Para cobrarle, o sea, el condenado en costa es la parte actora, pero es Sí. insolvente, porque liquida con pobreza o porque ya se sabe que no va a poder pagar. Y yo quiero Y, cobrarle a la compañía de seguro. sí, pero en ese caso las costas están a cargo de la parte actora, procesalmente es muy difícil que te lo den, que lo des vuelta. Es más, Pero, o sea, para que haya una imparcialidad, los peritos podemos cobrarle, exigirle las costas a cualquiera de las dos partes. Y no va a sí, pero haber, no. hay que ver si te las dan. Mi inquietud es esa, digamos.
Yo quiero saber cómo hago para activar el carácter bifronte al momento de que la parte demandada gana y el condenado en costa, parte actora, no es solvente. Bueno, en primer lugar, al momento de solicitar la regulación, yo le explicaría al juez, o le solicitaría al juez que atento a la circunstancia de que a lo mejor la parte actora compareció al expediente con certificado de pobreza y observando que no se encuentra ningún bien, solicito que los honorarios se hagan cargo de la parte actora y o la demandada o la perdida en costas o la otra parte. O sea, dejarlo aclarado. Y después va a ser una situación que lo va a terminar resolviendo el juez o presentando los recursos correspondientes para que el juez considere que las costas las tenga que pagar la parte victoriosa. ¿Se entiende? Pero yo lo dejaría sentado al momento de la solicitud de la regulación de honorarios. Que eso no te va a asegurar ni te va a prometer que te lo va a pagar la parte demandada. Eso, O la Juan, parte perdón. Hola, buenas tardes. Hago una consulta. Eso sería cuando es un juicio civil o comercial, porque cuando es un laboral, los honorarios del perito auxiliar de justicia siempre se terminan abonando. Sí. Sí, bueno, siempre. En los años que llevo creo que no me pasó nunca que no me los paguen. Sí, el tema de esto que por eso había levantado la mano, que me quedaba la duda con respecto a lo que indicaban del tema del visado. Y o sea, yo tengo que hacer aportes sobre ese informe pericial. En primer lugar, perdón, Luciana, pero vos me decís que Sí. siempre cobraste. Esto quiere decir que tuviste sentencia en la cual perdió la parte actora o la que no tenía bienes para afrontar. En laboral estoy hablando. Civil le pasó a mi socio que quien perdió era el actor, bueno, se declaró insolvente con certificado de pobreza y demás, y absorbió las cosas el demandado y lo abonó. Digamos, como para no tener problemas y acciones legales y volver a lo mismo, pero bueno, nada. Lo abonaron, pero sí entiendo que podría haber surgido todo este tema de tener que iniciar acciones legales. Sí, en realidad ver las acciones la van a tener que iniciar tanto sea con el perdioso en costas o no. Si no quieren pagar, no se pagan. Y después si la otra persona es insolvente, y bueno, tendrás que iniciar el juicio, tendrá una sentencia, le embargará los bienes, lo inhibirás y en su defecto le solicitará el concurso preventivo, la quiebra. Lo estoy haciendo muy resumido porque... Sí, pero por eso te decía, o sea, la diferenciación digamos, en la cuestión laboral, vale. Por ahí, o sea, directamente, o sea, no importa cuál es el veredicto, o sea, que dictamine el juez, los honorarios del perito, si llegamos a presentar el informe pericial, bueno, el porcentaje que se dictamine de cuánto sube. Si, por ejemplo, si lo único que lograste llegar a hacer es presentar la aceptación del cargo y llegaron a un acuerdo, lo máximo que te regulan es un 6,5, pero bueno, nada, por la gente, digamos, pero ahí estamos la hablando gestión realizada. Perdón, Luciana, pero ahí estamos hablando de algo parecido a lo que le pasó a Eliana. Entiendo yo qué es lo que Sí, te el habrá tema es que yo pasado. entré tarde. No, yo lo que quería hacer la consulta era con el tema de lo que habías hablado antes, del visado que tiene que pasar el informe pericial por el colegio para después nosotros pagar aportes sobre ese informe. Por eso nosotros no tenemos ninguna regulación que diga que, o sea, me van a, digamos, se va a cobrar más el informe para que después se descuenten no sé cómo es el circuito. Por eso levanté la mano para consultarlo porque no lo entendía. Perdón, Sí. Mariano.
El tema es así, Luciana. Si vos, Sí. como bien dijo el doctor Ramos, para todo informe pericial debe ser visado por el colegio. Hay una resolución que permite visarlo sin costo, digamos, sin costo. Ese aporte queda pendiente para cuando salga la sentencia o cuando cobres. Y una vez que sale la sentencia o cobrás extrajudicialmente porque se arreglaron las partes, vos debés hacer los aportes correspondientes, de acuerdo a ese monto que se te pagó. El aporte son el 23% eh, sobre el valor de los... 23% de 100.000 de- pesos, por ejemplo, que tengo que pagar de aporte al colegio por un informe pericial. entre el 23% entre la caja y el colegio. O sea, la suma Pero en concepto de qué es el visado, son los si es un informe pericial que emito oficiales. yo, por eso no. Perito oficio. ¿Cómo? Perdón, no escucho. Que para el perito de oficio, el 18% es el porcentaje que se le paga a la caja de jubilaciones de la ingeniería y el 6% al colegio. Eso da perdón, sería el 23% total, digamos, entre la caja y el colegio. ¿Me Luciana, explico? en consulta, en concepto de que todo trabajo profesional tiene como consecuencia un aporte al colegio o a la caja. No solo los ingenieros, sino los abogados. Los abogados, por cualquier documento que firmamos, tenemos la obligación de hacer la presentación ante el caja forense y decirle, hola, mira, yo redacté un convenio, un acuerdo, acá, este es el monto. Bueno, vení, pagame los porcentajes correspondientes a mí, al colegio y a la caja. Es una consecuencia del trabajo de manera profesional, ya sea una pericia de oficio o un trabajo como defensor de oficio o como un trabajo particular. ¿Se entiende? ¿Esa era tu duda en concepto de qué? ¿O yo lo intentaba ver mal? Es una obligación al momento que estamos matriculados. Exacto. Pero no sé si esa era la duda de Luciana o no. Después, cada Decina. cada Lo único trabajo que tiene la obligación de aportar al colegio o a la caja. Bueno, ¿y cómo lo puedes hacer? A ver, y dentro de ese honorario que a vos te regulan, te tenés que solicitar al juzgado, ahora muchos ya lo están haciendo automáticamente, pero tenés que solicitar honorarios más aportes correspondientes. Porque muchas veces dicen, bueno, los honorarios del ingeniero Urrere son 3 IUs. Y no sabemos si comprenden o no comprenden los aportes, lo que sea. O solicitas una aclaratoria, o al momento de solicitar regulación de honorario decís que se me regulen mis honorarios más los aportes correspondientes. Claro, sí, o sea, no. que no es el total, Luciana, no es el total, es un 10%, es un 10% que es el condenado en costo para una pericia o el comitente. O sea, de los 100.000 es que el monto que estaba diciendo son 110.000 lo que te tendrían que pagar, y la diferencia la tendrías que poner vos. Exacto. Si vas al colegio, el chico te explica muy bien. O sea, que ni siquiera. Está bien. Una cuestión particular. Luciana, ¿qué tal? Te recomiendo que si estas dudas, vos podés hablar con Joaquín de Oficina Técnica. Yo ahora les voy a dejar el WhatsApp para que lo tengan agendado, si no lo tienen agendado. Y estas cuestiones vinculadas a expedientes, aportes, resoluciones del directorio que regulan los honorarios de las tareas profesionales, se las pueden hacer a Joaquín, que Aparte, él les explica todo. perdóname, Mariela, aparte hoy vos comentaste de que está previsto la charla de Joaquín para qué día era. Además, Justamente. sí, Sí, el martes, el primer martes de noviembre, no quiero meter la pata con el número, el número de fecha, el martes 4 está bien, el martes 4 de noviembre va a haber una charla que va a dar Joaquín y bueno, justamente justamente, vinculada a presentación de expedientes. se va a tratar, se te va a comentar todo esto de los aportes, obvio. Y le podemos, si hay muchos peritos presentes, se le puede pedir
que haga la misma presentación que en el curso del proceso pericial que se da durante el mes de septiembre, que muchos de ustedes sé que han participado. En una de las Monique, clases, Joaquín participa y explica la resolución 36, que es la que justamente habla de esto. Perfecto. Bien. Está genial. Ya lo busco para anotarme. Perdón que la consulta justo había entrado tarde porque terminé una reunión de trabajo tarde. no hay problema. No hay problema. No, aparte ya la hora era de 18 a 19 y me extendí con la consulta, perdón. No hay problema. Perdón, interrumpo una consulta respecto de solicitar la regulación. Tengo un par de casos que son sobre aseguro de prueba y ya presenté la pericia y quedó ahí, los expedientes no pasa más nada. En esos casos puedo solicitar que se regule porque no sé ni cuándo habría sentencia porque ni siquiera hay en realidad la causa que se tiene que abrir después. No sé bien cómo, tengo esa duda, cómo sería. ¿Qué tal, Franco? Buenas tardes. Ya, en principio, aseguramiento de pruebas será el expediente, la causa, calculo yo. Habría que ver los plazos, si estuvieran corriendo o no, porque a lo mejor está la caducidad de por medio. Habría que ver puntualmente cada uno. Y en base a eso, si ves que no se mueve, presentar un escrito solicitando la reducción de honorarios y verás qué sucede. Si tenés el número de teléfono, el contacto de los abogados, principalmente la parte actora, trata de comunicarte y fijarte en qué situación se encuentra el expediente. Si no se mueve el expediente en aseguramiento, seguramente o desistieron de la acción y dijeron no lo movamos, que caduque y nos ahorramos costos, o lo solucionaron de manera extrajudicial. Una de dos. Claro. Bueno, entonces tendría que averiguar en qué estado estás, pero no es que se puede presentar un escrito solicitando al juez que A ver, regule. sí, vos le podés presentar. ¿Lo notificaste a esa presentación, ese informe? No, la verdad, yo no notifiqué nunca. Por lo general, cuando subo una pericia, notifica el abogado de la parte interesada en la Bueno, misma. Nunca hice yo la notificación, no sabía que se podía hacer. no, solicitar un escrito solicita se notifique en la pericia o el informe presentado. Es lo que hablaba un poco al principio del segundo punto, donde ustedes también tienen una obligación procesal, quieran o no, ya sea de notificar, de responder, de contestar o de informar cualquier acto vinculado al proceso. Entonces, habría que ver puntualmente cada caso y determinar si corresponde o no corresponde notificar, no notificar, solicitar regulación, solicitar la caducidad. Habría que verlo puntualmente cada caso. Si no, a ver, te vas al juzgado, solicitar los contactos de los abogados o te metes en Colabro, anotar el apellido y el nombre del abogado, te salta la información y le mandas un mail o le llamas por teléfono. A ver qué piensan Claro, ustedes. está bien. Y bueno, aprovecho, tengo otra que es un juicio que terminó derivando en una causa penal y pidieron que eh, no se resuelva, no se dicte sentencia hasta que no se resuelva lo penal. En eso no queda otra que esperar a que se resuelva de esa forma. Exacto, hay un principio en el derecho que viene de la mano del principio de inocencia, que un juez del ámbito del fuero civil no puede dictar sentencia, ya sea condenando o no a la parte demandada, si no hay una sentencia penal a favor o en contra. Que no quiere decir que si después en la parte penal sale, o sea, sale victorioso el demandado, puede ser que pierda el juicio civil, pero si no, se estaría violando el principio de inocencia el juez civil diciendo si es culpable o no es culpable. Entonces vas a tener que esperar sí o sí que se resuelva la parte penal.
Muy bien. Bueno, gracias. De nada. Yo lo que les propongo, son las 7:20, es que las consultas que tengan se las hagan saber a Mariela o no sé, por vía mail, y en su defecto nos las hace saber a nosotros o entran a la página del colegio y cualquier duda que tengan, bueno, Bruno no está presente, pero ya lo dijo al principio, estamos a disposición para colaborar con cada uno de ustedes. Sí, aparte, se puede canalizar también por la comisión de peritos, que se reúnen Exacto. regularmente. Creo que también ese es un buen espacio para nuclear todas las dudas que tengan, ¿no? No sé qué te parece, Totalmente. Dani, Marco. Sí, sí, perfecto, perfecto. En las reuniones se Sí, puede además, plantear, indudablemente. sí, las consultas no quedan solamente encerradas en esta charla, sino que lo dijeron antes los abogados, están los números de teléfono y ellos lo pueden consultar, tienen todos los datos en la página del colegio. Además, lo que ya tenemos algunos años todavía nos siguen surgiendo dudas, así que eso esto es algo que se hace continuamente. Les dejo en el chat el acceso directo a las asesorías para que, desde la página del colegio, para que vean la información. Bueno, Mariano, muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias a todos los que Gracias. participaron y nos vamos a reencontrar seguramente en otra actividad del colegio. Buenas Perfecto. tardes. Muchas Por la gracias. invitación Buenas tardes, y a todos los gracias. profesores. Perfecto, Buenas muchas tardes. gracias.